Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Hoy continuaremos con la clase de anatomía en lo referente al tema del aparato digestivo. Revisaremos ahora lo que corresponde a el estómago, que podríamos llamar que es la parte más amplia de todo el tubo digestivo. Vamos a discutir su localización, su anatomía general, sus funciones, irrigación, inervación, un poco de constitución histológica. Ahora bien, el estómago pues tiene esa forma ensanchada o tiende a corresponder a la parte más ancha del tubo digestivo porque tiene una función como de reservorio. Es donde van a llegar el bolo alimenticio después del tracto, después del recorrido que ha hecho a través del esófago. Y aquí se va a mezclar con diferentes secreciones, con el ácido gástrico con la finalidad de desdoblar o degradar aún más los alimentos complejos para que sean más fácilmente absorbibles. Lo vamos a encontrar localizado entre lo que sería el esófago por arriba y el intestino delgado por abajo. Las relaciones que tiene el estómago, recuerden muchachos que las relaciones de los elementos anatómicos son los otros elementos anatómicos que se encuentran alrededor en la vecindad del órgano que estamos describiendo. En el caso del estómago, pues las más simples o las más sencillas es dividirlo en dos, lo que hay por delante y lo que hay por detrás del estómago, ya que es un órgano aplanado, que podríamos decir que solo tiene dos caras, una anterior y una posterior, y unas curvas o bordes, que son el menor y la mayor. En cuanto a la región anterior, vamos a decir que está en contacto con el diafragma, el lóbulo izquierdo del hígado, que es el lóbulo más pequeño del hígado, y la pared anterior del abdomen y los músculos de esta misma pared, mientras que por detrás va a estar en contacto con la bolsa omental y el páncreas. Ahora bien, el omento, o también llamado epiplón, viene a ser una especie de pliegue o de membrana que está formada a partir de lo que es el peritoneo, que lo que hace es recubrir toda la cavidad abdominal y envolver algunos de los órganos abdominales. El peritoneo viene a ser similar a lo que vimos en el tórax, que corresponde a la pleura, que teníamos una pleura visceral y una pleura parietal. En este caso tenemos también un peritoneo visceral y un peritoneo parietal. Un peritoneo que recubre la cavidad por dentro y otro que se forma pliegues que van a envolvernos al intestino en sus diferentes porciones. También recuerden que, como había mencionado con anterioridad, el abdomen puede ser dividido en 9 cuadrantes. Estos 9 cuadrantes pues nos van a servir para poder localizar en cierto punto algunos de los órganos intraabdominales. Estos 9 cuadrantes van a ser 3 superiores, 3 medios y 3 inferiores. Siempre podemos empezar por mencionar los centrales, que son el epigastrio, el del medio el mesogastrio y el de abajo el hipogastrio. Y arriba, a los lados del epigastrio, encontramos los dos hipocondrios, izquierdo y derecho. A los lados del mesogastrio encontramos los flancos izquierdo y derecho. Y a los lados del hipogastrio encontramos las fosas ilíacas, tanto izquierda como derecha. En el caso del estómago vamos a encontrar que sus dos porciones, pues su totalidad, la podemos encontrar una parte en lo que es el epigastrio y otra parte hacia el hipocondrio del lado izquierdo. Ahora bien, hay que mencionar también las diferentes porciones o partes anatómicas que tiene el estómago. El estómago, como había dicho, es un órgano aplanado que va a tener dos bordes. Estos bordes se les llama también curvatura menor o curvatura mayor. En azul podemos ver la curvatura menor, que es una curvatura cóncava, una curvatura que presenta una concavidad que se va a abrir hacia el hígado. Va a estar en contacto con el hígado a través de una parte del epiplón. Por otro lado, en verde aquí podemos ver la curvatura mayor, que es la más amplia. También de esta podemos decir que se desprende lo que se llama el delantal epiploico. Ese delantal epiploico, esto es el epiplón, todo esto amarillo que vemos de este lado, que va a tener sus propias arterias y venas, y como les dije, servía como una especie de envoltura para los órganos abdominales. Ahora, este estómago pues tiene forma como de una bolsa con un punto de entrada y un punto de salida. El punto de entrada, podríamos llamarlo, sería el cardias hacia arriba y hacia abajo tiene el píloro, ¿sí? Ambos pues tienen cierta función, podríamos decir esfinteriana, que evita que
Uno, el píloro por un lado, el estómago se vacíe demasiado rápido, y por otro lado el cardias pues va a ayudar a evitar que se regrese el alimento hacia el esófago. ¿Sí? El resto del estómago lo podemos dividir en tres porciones. Uno que se llama antro, pintado aquí en amarillo, también conocido como antro pilórico. Tenemos hacia acá arriba el fundus, que es el techo o la cúpula del estómago. Y por último, la porción que nos falta es el cuerpo del estómago. Entonces tenemos fondo, cuerpo y antro. Ahora, si somos un poco más específicos con la ubicación del estómago, pues vamos a ver que se va a localizar en la parte alta hacia la izquierda del abdomen, ¿sí? Podremos decir que ocupa la porción subfrénica izquierda. Este subfrénico pues se refiere a que ocupa una cúpula de lo que sería el diafragma. Frénico se refiere a diafragma. Vamos a encontrar entonces también con relación con la columna vertebral los dos puntos que había mencionado, la entrada y la salida del estómago. En primer lugar, el cardias, o el punto de entrada del estómago, y el punto de unión del esófago con el estómago se encuentra a nivel de la vértebra torácica número 11, mientras que el píloro pues, se va a encontrar a nivel de la vértebra lumbar 1 o primera lumbar. Ahora, el estómago, al igual que el esófago, es un órgano muscular. Sí, y este también es un órgano hueco muscular impar. Va a tener 3 capas de músculo. Recuerden, el esófago eran solamente 2, en este caso van a ser 3 las principales. Las 3 van a diferenciarse unas de otras por la dirección en la que discurren los músculos que las componen. Entonces la capa más interna, la que está en contacto ya con la mucosa del estómago, va a ser de fibras oblicuas, ¿sí? Que cabe mencionar que estas fibras oblicuas no se van a encontrar cerca de lo que es la curvatura menor, pero sí en el resto del estómago. La capa media van a ser fibras completamente circulares, y por último la capa externa van a ser fibras longitudinales. El hecho de que el estómago tenga estas fibras en diferentes direcciones es con la finalidad de llevar a cabo los movimientos de mezcla del bolo alimenticio. Estos movimientos de mezcla pues van a ayudar a integrar el bolo alimenticio con el ácido gástrico. En cuanto a la irrigación arterial, pues todas las arterias encargadas de llevarle la sangre arterial al estómago pues van a ser ramas de la aorta abdominal, ¿sí? De la cual pues vamos a tener irrigaciones para las diferentes curvaturas, o va a ser ese el punto donde entren en contacto las arterias que lo irrigan. Entonces tenemos en la curvatura menor, tenemos a la arteria gástrica izquierda y la gástrica derecha. Estas dos provienen a su vez del tronco celíaco, igual que las de la curvatura mayor. En la curvatura mayor vamos a encontrar las arterias gastroepiploicas, tanto izquierda como derecha. Entonces son, para que lo recuerden, de la curvatura menor son las gástricas, de la curvatura mayor son las gastroepiploicas. Son dos, una izquierda y una derecha en ambos casos. Histológicamente hablando, tiene menos capas en general que el esófago. El esófago tenía 5 capas y carecía de serosa. En el caso del estómago solo tiene 4 capas. Uno es la mucosa, luego tiene una submucosa en la cual hay unas pequeñas fibras musculares que encontraríamos ahí integrada la muscularis mucosae. La siguiente es la capa muscular propiamente dicho, que es la más gruesa del estómago. Y por último, una capa serosa, que es la que lo recubre en la porción más externa. Ahora bien, en el interior del estómago vamos a encontrar, o si pudiéramos verlo macroscópicamente, se ve con una serie de pliegues en su interior. Estos pliegues constituyen unas estructuras llamadas criptas. Estas criptas van a ser los puntos a partir de los cuales se van a producir, si bien no el ácido gástrico en su totalidad, la mayoría de sus componentes. Es a partir de aquí donde se secretan estas sustancias. Vamos a tener que esta cripta va a tener 3 porciones, una base, un cuello y un istmo, según su profundidad. Y vamos a tener varios tipos de células, que son las que van a encargarse de la producción de los diferentes elementos que componen el ácido clorhídrico. Por el momento es suficiente con que memoricen los nombres, y de las cuales las más importantes son las células principales, las células parietales y las células argentafines. Ahora, dentro de las células que acabo de mencionar hay de varias funciones. Algunas producen el ácido clorhídrico y otras van a producirnos la mucosa que va a recubrir al estómago para evitar que el mismo ácido que produce pues le provoque algún daño.
Las células mucosas del cuello y de la superficie son las que van a estar produciendo el moco que va a darnos la protección ante la acidez que genera el ácido clorhídrico, mientras que las células oxínticas y las principales son las que nos van a producir las enzimas digestivas y el mismo ácido clorhídrico, el cual está producido específicamente por la célula oxíntica o parietal. Ahora, el estómago tiene varias funciones. Una de ellas es, pues, es el almacenamiento del bolo alimenticio, al menos momentáneamente, mientras se mezcla con el ácido clorhídrico y las otras enzimas digestivas. Va a tener movimientos de mezcla, por eso las diferentes fibras musculares de sus paredes. Y por último, pues va a tener que vaciarse para permitir el paso del bolo alimenticio, ya no llamado bolo alimenticio, sino quimo, hacia el resto del intestino, el intestino delgado. Puede generarse contracciones para generarnos el impulso del hambre, por ejemplo, cuando está vacío. Y lo que va a determinar si la velocidad de vaciamiento va a ser en la presión que se encuentre a nivel del píloro. Entre más presión tenga, más difícil va a ser el vaciamiento. Entre menos presión tenga, más fácilmente va a haber un vaciamiento del estómago. Entonces también podemos decir que tiene primero, la función motora es la de los movimientos, la que le permite moverse para hacer los movimientos de mezcla. La secretora y la endocrina, pues son las funciones que tiene en cuanto a la secreción de las diferentes sustancias, ya sean protectoras para sí mismo o las enzimas digestivas. Puede inhibir o ayudarnos a inhibir y controlar la población bacteriana dentro del mismo tubo digestivo, ya que el ácido clorhídrico pues evita que se propaguen ciertas bacterias. Recuerden también que, como había mencionado en otras ocasiones, todas las lágrimas y el moco que se secretan en ojos y nariz pues van a dar a la faringe a través del conducto lácrimo-muconasal. De ahí van a pasar a la faringe y de la faringe al esófago. Vienen a dar al estómago. Si recuerdan nuestras clases de sistema respiratorio, mencionamos que una de las funciones del moco nasal pues era que se adherieran a él partículas extrañas y bacterias y otras sustancias que puedan ser nocivas para nosotros. Entonces estos, al hacer ese recorrido, llegar al estómago, son neutralizadas en el ácido clorhídrico. Entonces ahí ya se neutraliza y deja de haber una población bacteriana nociva. Y pues otra que también nos puede servir como una barrera protectora para evitar que alguna bacteria que hayamos comido en los alimentos pues nos genere algún tipo de infección. Aunque sea una barrera protectora, no es infalible. Así es que si consumimos algún tipo de alimento contaminado, pues se va a generar algún tipo de infección según el elemento patógeno que hayamos ingerido. En la siguiente tema continuaremos hablando ahora a partir de intestino delgado, y para recordar las funciones del intestino delgado y parte básica de su anatomía.